pesado más todavía. Ah, pesado. Espérame un ratito, ¿ya? Mientras uno esté guardando, bueno, depende, ¿hiciste a mano o en otro programa de computadora? A mano. Entonces necesitas Office. Lo hice a mano. Office. Me mandas esas fotos y te lo convierto en PDF y te lo mando después. Yo lo quiero subir y no se puede subir otra cosa. Me mandas esas fotos, yo ya envié mi tarea, por cierto, ya. Y yo te lo digitalizo y te lo mando en PDF. No sé, o sea, ya lo convertí en PDF todo, solamente que no se puede mandar porque ya está deshabilitado, ya ahí dice. Pero ¿lo hiciste pesado o no lo hiciste pesado? No, pues ya el está. PDF reduce el tamaño de archivo, o sea, así que lo haría menos pesado. Ajá. Ya lo subido, o sea, quiero subirlo y no puedo subirlo porque ya está deshabilitado ya. ¿Y quién lo ha deshabilitado? No se puede subir la tarea, pues. No se puede. Ay. Ese Oye, problema. dicen, por favor. Ya está con su juego, ya ni que fuera santo. Ya. Dicen, pregunta, ¿esa tarea valía 20 puntos o era nomás un chiste? ¿Cuántos puntos quiere que le ponga a usted? 50. Victoria. Tiene 20 puntos, se los pongo los 20 puntos yo. Usted dijo 30, Licen. Oye, estos mamones, che. ¿Ya? Ahí van a esperar que hay una Joana Viana que no se ha conectado todavía. Hay dos. Buenas noches, Lisa. Ya, el primero que meta bulla lo saco en mi clase, ¿ya? Oye, ya hace una pasada esto, ¿no? Ay, lo jodí. A ver cómo es esto. Dicen, y ya no va a valer entonces el práctico. Ay, que están preocupados ustedes por su tarea, Dios. Obvio, pues Lisen, sí estaba haciendo desde la mañana, haciendo todo el ¿Y dónde día. estás vos, pues? Estoy ahorita en mi trabajo y no he podido ni salir porque salgo a las 6, pero ahora soy la única sobreviviente, pues no hay nadie ahí. ¿Por qué tú estás enfermo o qué? Al frente de la OTEXA estoy. Buenas noches, Alicia. Buenas noches. Ya tengo 90 participantes. Lisa, en la calle, sí voy a salir a trabajar. Yo no sé llegar a mi casa, Licen. Y entonces esperamos a que llegues a tu casa, pues. Y avanzamos. La acompañé al hospital a mi madre, Licen. Ah, ya. La que le Claro, mandé nomás, tu mami mensaje. a casa. No, me la comí al hospital, Licen. Acabo de llegar recién. Ya. Llévela a su Tienda, mamá. Eli. salga. Ya. Ahí está mi mamá. Ya. Hola, señora, buenas noches. Buenas noches, señora. La tarea. Mira, a ver, mañana te va a presentar. Levanten la mano quienes hayan hecho la tarea. Sí, no hice la tarea. En el hospital, leído, por eso no he hecho. Mañana le va a entregar, por favor. Ahí está, viste, Lisen, ya es doya. Oye, Que me crea, Licen, para que no diga que estoy ahí con el cortejo. Estaba con mi madre saliendo de mi trabajo. Ya. Parece el colegio esto. Habló la otra brava. Tampoco man. nos juzguen. Habló la otra brava. Tampoco nos No juzguen. se enojen. Ya. Deja de Bueno, comer. el oye. colegio tampoco es tan educado. Ya. Hay uno más. Bueno, oye. ¿Con Chulito? Y que fuera carnaval. Ay, me voy. Bueno, muchachuelos, ya.
Pónganse todo donde tienen. Mírala allá cambiándose todavía, María Esther. ¿Qué está haciendo la señorita? Haciendo TikTok. Nada. Tengan mucho cuidado con ya, recomendación, si van a hacer algo, tengan mucho cuidado con sus cámaras. De repente los pillamos infraganti. Todo grabado. ¿Ya? Puede ser. Grabado va a estar. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar, jóvenes, la clase, ¿ya? Así que todos me apagan su micrófono, no quiero estar escuchando chisme, ya después me cuentan la señorita del día de ayer si es que se lo agarraron al viejito o no. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Alex. ¿Ya? Licen, un favorcito, voy a estar con la cámara apagada, es que recién salí del trabajo de camino a casa, por favor. Ya. Gracias, Licen. Ya. Bueno, vamos a comenzar. Ya, bueno, jóvenes. ¿En qué nos quedamos el día de ayer? Ah, el día de ayer no, pero el día de ayer fue de discusiones, ¿no? Y pelea. Ya, bueno. A ver, jóvenes, ¿en qué hemos quedado? A ver, ¿alguien puede guiar a este humilde servidor? ¿En qué hemos quedado? A ver. Muchachuelos. Lunes, miércoles y viernes se va a pasar clases. Martes, jueves y sábados van a tener tiempo para hacer sus tareas con el límite que ponga a la hora el licenciado en la plataforma. Ya. Todo va a ser mediante plataforma. Dicen, se quedó y por si acaso las clases para las que Dicen que es un tema de las tasas de los tributos. El compañero lo sube. Así es. Clasificación, dicen, impuestos, tasa, contribuyente. Ya, pues. Tema avanzado, Ya, tema que se da. Vamos a comenzar, joven. Da el caso que le... Ya. Bueno, apaguen todos sus audios. ¿Ya? ¿Ya están todos? Hacen las manitos si ya están todos. Ahí hay una manito. Ya. Ya. Bueno, da el caso que hasta el momento ya hemos visto lo que vienen a ser la parte de la ley 2492, que es la parte del Código Tributario. Ya hemos visto cómo el Estado ya genera ingresos mediante 3 tributos creados, ¿ya? Entre uno de los principales tenemos lo que son impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales, que son en este caso son 4. Ya, da el caso que nosotros vamos a hacer el estudio de lo que vienen a ser los impuestos vigentes dentro del territorio nacional. Mayormente, que lo que hemos estado viendo es un poco de la parte teórica. Ya, para entrar a la parte práctica recién, tienen que saber ustedes, por ejemplo, qué es el hecho generador, qué es tasa, qué es patente, qué es impuesto, qué es contribuciones especiales. Vamos a comenzar con la siguiente parte. Jurídica y tributaria. Ahora, ¿cómo nace la obligación de hacer un artículo 13? La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter tributario y la obligación de pago se regirán por la ley especial. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo nace la obligación tributaria? Da el caso cuando yo hago el acto del comercio, según el Código de Comercio, que son actos comerciales, la distribución, lo que vienen a ser compra y venta de bienes. Entonces, ahí ya nace mi obligación tributaria. ¿Con quién? Con el Estado. Ahora, ¿qué es el hecho generador? Ya según el artículo 16,
El hecho generador o imponible es el presupuesto de la naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por la ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, el hecho generador viene a ser el nacimiento de la obligación tributaria. Por un claro ejemplo, por ejemplo, el impuesto del IT, que más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Cuándo nace el IT? Según la ley 843, el IT nace cuando yo tengo ingreso percibido, ya sea en esto de vengado o caso contrario cancelado en efectivo. ¿Ya? Entonces, a partir del nacimiento, todo ingreso que aplique mi empresa, automáticamente yo estoy obligado a cancelar ese 3% al Estado. Entonces, a eso se llama hecho generador. Ahora, el artículo 17, el perfeccionamiento del hecho generador. Se considera ocurrido el hecho generador y existente a los siguientes resultados. En la situación de hecho, desde el momento en que se haya completado o realizado las circunstancias materiales previstas por ley. Punto 2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente constituidas de conformidad como la norma legal aplicable. Entonces, ¿cuándo se perfecciona la parte del hecho generador? Por ejemplo, el IVA se perfecciona en el momento de la adquisición del bien o del servicio. Ya, entonces, toda persona que está inscrita dentro del régimen general, ya sea personas que ven, estas personas naturales o jurídicas que vendan servicios o vendan bienes muebles, o ya están obligados a tributar en el momento de que del perfeccionamiento, en el momento ya sea de la compra al crédito o al contado. Entonces ahí nace el hecho generador y la obligación tributaria que tiene ¿quién? El contribuyente con el Estado. Ahora, una condición contractual. Ya en el caso de las compras al crédito, ventas al crédito. En los actos jurídicos sujetos a la condición contractual, si las normas jurídicas, el hecho de generación generador se considera perfeccionado desde el momento de su celebración, si la condición fuera resolutoria, o caso contrario, al cumplirse la condición, si esta fuera suspensiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en los contratos de obra, ¿ya? Existe lo que vienen a hacer al momento de la firma del documento. ¿Ya? Vamos a suponer que nosotros contratamos ¿cómo se llama? Una empresa constructora, ¿ya? Ahora contrato para que me haga el mantenimiento de un edificio, ¿ya? Entonces, más o menos esto me va a tardar entre 2 a 3 meses según el contrato. Ahora, puede efectuarse la entrega de la factura al comienzo del contrato, mensualmente o caso contrario al finalizar el contrato. Ya es una de las disposiciones que tiene la parte de las obras de contrato. Ahora, los sujetos en las relaciones jurídicas y tributarias. Vamos a ver quiénes intervienen en la parte de impuestos. ¿Cuáles son las personas, tanto las personas jurídicas, tanto las personas naturales como jurídicas? Ahora, en la sección 3, ya de la ley 2492, ya sujeto de la relación jurídica. ¿Cuáles son considerados como sujetos? Tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo y el sustituto, ¿ya? ¿Qué es el sujeto activo? Según el artículo 21, el sujeto activo de la relación tributaria es el Estado, ¿ya? Cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección, previa fiscalización, liquidación, determinación y ejecución de otras establecidas mediante este código. ¿Quién es el sujeto activo en la parte tributaria? Ya viene a ser el Estado. El Estado vendría a ser el sujeto activo. Ahora, ¿quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo viene a ser el contribuyente o sustituto, el mismo que deben cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme a la ley. Ya el artículo 23 me dice quién es el contribuyente. El contribuyente es el sujeto pasivo respecto
del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Entonces, dentro de las personas que intervienen en la parte tributaria, tenemos el sujeto activo, que viene a ser el Estado, y el sujeto pasivo, que viene a ser ¿quién? El contribuyente. ¿Ya? ¿A cuál qué hace el Estado? El Estado le impone los impuestos al contribuyente, y el contribuyente, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que ejercer una obligación sobre el Estado. Entonces, por eso se llama pasivo. ¿Qué hace un pasivo? Genera obligación sobre tercera persona, si vamos por la parte contable. ¿Qué es el activo? Son todos los bienes y derechos que tiene ¿quién? La empresa. En este caso, en la parte tributaria, el activo ya genera la obligación. El pasivo, ¿qué tiene que hacer? Cancelar esa obligación. Ya el sustituto es la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición de la normativa tributaria, y en el lugar del contribuyente debe cumplir con las obligaciones tributarias, tanto materiales y formales. Ya, entonces, aquí vemos una parte. El sujeto activo viene a ser ¿quién? El Estado. Ya, entonces, el artículo 21 dice que el sujeto activo viene a ser la relación jurídica tributaria del Estado. En este caso, el Estado boliviano viene a ser el sujeto activo y es el único que puede crear impuestos dentro del territorio nacional. Entonces, el Estado crea la administración tributaria, que es la que regula toda esta parte tributaria dentro del territorio nacional. Entonces, el Estado crea la administración tributaria, se encarga de ¿qué? De cobrar y hacer ejecutar todas las leyes vigentes que ha seguido lo que viene a hacer el Estado. Ahora, ¿quién viene a ser el sujeto pasivo? Es el contribuyente. Son todas las empresas, tanto unipersonales como en sociedad. O sea, toda aquella persona que ejerce el comercio dentro del territorio nacional. Bueno, eso es lo que me dice el Código del Comercio, pero la ley 2492 dice no son todas las personas que ejercen el comercio, y comienza a clasificar. Entonces, el contribuyente viene a ser la persona natural prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. Personas naturales. Personas jurídicas que vienen a ser las empresas, ¿ya? Las gerencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de las personalidades jurídicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en el momento en que ustedes quieren comprar un terreno, ya el Estado les cobra una serie de que son impuestos municipales, que son impuestos anuales, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo ocurre con los impuestos vehiculares. Ustedes quieren comprar un vehículo, lo compran, entonces, ¿qué hace el Estado? Al momento de ustedes acceder a ese vehículo nuevo, entonces, ¿qué ocurre? Le llega el impuesto anual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta parte? De recomendación, por ejemplo, si ustedes van a comprar un auto, cómprenlo, porque vienen a hacer en comienzo de año, entre enero, febrero, marzo, hasta junio. ¿Qué ocurre si ustedes lo compran en diciembre? Vamos a suponer que quieran regalarle a la novia, al novio, un auto. Ya su sugar les quiere regalar a ustedes un auto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Como le están cuidando ustedes el bolsillo al sugar, a la novia o al novio, dígale, mi amor, cómpremelo el año que viene a comienzo de año. ¿Por qué motivo? Porque da el caso que el Estado, como es un impuesto anual, ya sean que ustedes compren cualquier bien entre enero y diciembre, les va a cobrar lo mismo. Ya, entonces, yo actúo un poco con inteligencia. Si yo me lo compro a comienzo de mes y yo sé que tengo que pagar un impuesto anual, tengo todo ese año para cancelar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Da caso que aquí en Bolivia los impuestos a los vehículos nuevos son sumamente elevados. ¿Ya? Entonces, importancia. Ya, vamos a ver la parte del domicilio tributario. Hasta aquí, ¿ya? Van a prender todos sus micrófonos. Ya vamos a ir haciendo una serie de preguntas. A ver si me están entendiendo en esta parte. ¿Ya? A ver, la señorita Denise Gallego.
Ya, prenda su micrófono. A ver. El sujeto en las relaciones jurídicas. El sujeto activo, ¿quién viene a ser, señorita? Todo. ¿Quién? El Estado. Ya. La señorita Gabriela Llanos. Gabriela Llanos. Sí, Lice. No se me duerma, señorita. Hace ¿Ya? frío. Hace frío. Estará pensando en el novio, ¿dónde estará? ¿Qué come que adivina? Ah, ¿ya? Mentira, Lice. Bueno, señorita. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente, Lice. El contribuyente. ¿Y quién es el contribuyente? A ver, el señor Torres Torrico Juan. El que se está comiendo las uñas. Sí, profesor. ¿Ya? Sí, profesor. ¿A quién clasifica usted como contribuyente? Esa parte no la entendí, profe. Que era con el Estado más caro, ¿no? Dejen de estar pensando pues en la novia, mi adulado. A ver, señor Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo Rodríguez. Sí, licenciado. ¿Ya? Contribuyente. ¿Quiénes son los contribuyentes? La persona natural. ¿Ya? ¿Quién más? No sé eso, comprendí eso, la persona natural. Yo, profe. Jurídica. Yo, profe. La persona natural es una persona natural o jurídica que deben realizar un pago o tributo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta parte? Por ejemplo, el Estado viene a ser el sujeto activo que está encargado de ¿qué? De crear impuestos. ¿Ya? ¿Sobre quién? Sobre todo, todas las personas, en este caso, tanto personas naturales o jurídicas, que son considerados como contribuyentes. ¿Ya? Hasta ahí, ¿vamos yendo bien? ¿Se entiende o no se entiende, jóvenes? Sí. Pues estoy yendo muy rápido, ustedes son muy lentos. Está bien, Lice, ¿te entiende? Está bien, Lice. ¿Se entiende, Lice? ¿Ya? ¿Se entiende, Lice? No, el que no entiende es cabeza dura. Ay, no, pues los cabeza blanda. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un receso y vamos a volver otra vez a abrir dentro de unos 2 minutos más, ¿ya? ¿Ya están todos? Aquí. ¿Te está viendo? Anita Torres está pidiendo que vuelva a aceptar. ¿Quién? Anita Torres. ¿Ya? Le dicen, teníamos que volvernos a salir y entrar de nuevo. No, ustedes manténganse nomás. Da el caso que aquí el anfitrión tiene que entrar y volver otra vez. Ah, ya está bien, le dicen, gracias. ¿Ya? Bueno.
Entonces, hasta aquí estamos viendo lo que viene a ser la parte del sujeto activo y el sujeto pasivo. Pasivo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, jóvenes? No, Alicia. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo la parte del domicilio tributario, ¿ya? Entonces, ¿qué se considera como domicilio tributario para la parte del sujeto activo? ¿Ya? Entonces, domicilio tributario. Se considera domicilio tributario en el lugar de la residencia habitual o su vivienda permanente, en el lugar donde desarrolla su actividad principal en caso de no conocerse la residencia o existir dificultad para determinarlo, o el lugar donde ocurra el hecho generador. En caso de no existir domicilio en los términos de los numerales precedentes. Por ejemplo, entonces, ¿qué hace impuestos nacionales? ¿Ya? Entonces, ustedes al momento de acceder a ya van a disculpar un rato, ¿ya? Mira, mi mejor momento de que me apagan. Hubo falla de sistema. Hemos volvido. Ya van a disculpar, hubo falla de sistema. No, es nomás que se acabó el tiempo de la reunión. Cuando se acaba el tiempo de reunión gratuita, entonces se cierra automáticamente la reunión. Oye, ¿alguien sabe dónde se paga esto? Es nomás en el Zoom. También se puede buscar tutoriales en YouTube si es que se abre tiempo. No, del cuando pago. Mira, es moquiento, che. Que se mejore. Creo que nos enfermé, oye. Cansado y encendido. ¿Ya? Bueno. Tengo 69. Ay, Dios mío. La verdad, complicado esto, che. ¿Ya? ¿Quién está metiendo bala ahí? Bueno, vamos a seguir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando van a la parte de impuestos nacionales, ¿ya? A formar parte de la familia de los contribuyentes, el que hace impuestos nacionales les pregunta dónde ustedes van a ejercer el comercio. ¿Ya? Pueden ustedes, uno, dar su dirección de su casa, ya como una residencia habitual, donde desarrollan la actividad económica. Puede hacer que ustedes alquilen, ¿ya? La parte de una vivienda,
También podrían ser donde se ocurra el hecho generador, ya en este caso para las empresas industriales. Ahora, ¿a qué se considera la parte del domicilio de las personas jurídicas? Cuando las personas jurídicas no tuvieran un domicilio señalado, entonces se va a presumir que los domicilios en el país de las personas jurídicas son el lugar donde se encuentra su dirección y o administración efectiva, el lugar donde se halla la actividad principal en el caso de no conocerse dicha dirección o administración, el señalado en la escritura de constitución de acuerdo al Código de Comercio, el lugar donde ocurre el hecho generador en el caso de no existir el domicilio en los términos de los numerales precedentes, ¿ya? Entonces, a eso se considera como domicilio tributario y cuando no se considera como domicilio tributario. Ahora, yo les voy a hacer la siguiente pregunta, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el domicilio tributario de la empresa Facebook? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dijo, Alicia? ¿Cuál es el domicilio tributario de la empresa Facebook? En el extranjero. En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿En la web? El domicilio de esta empresa Netflix. Estados Unidos igual creo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos. Por ejemplo, yo creo que han de haber escuchado del impuesto que se va a aplicar a las plataformas digitales y demás cosas, ¿no ves? ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, hay un vacío en ello. ¿Por qué? Porque es el caso que estas empresas tienen domicilio tributario en Bolivia. No, listen. No tiene. No tiene. ¿Tienen o no tienen? No tiene. No tiene. Tiene. Por ejemplo, la empresa Pedidos Ya tiene domicilio tributario. Sí. Sí. Yaigo. También. ¿Ya? Entonces, estas empresas sí están obligadas a tributar en Bolivia. Pero, por ejemplo, la plataforma Zoom tiene domicilio tributario en Bolivia. No. No. Entonces, no ejerce la parte del hecho generador sobre estas empresas. ¿Ya? A no ser que lo siguiente, por ejemplo, Coca-Cola. Ya, Coca-Cola es una empresa extranjera. Pero, ¿qué ocurre? ¿Tiene domicilio tributario acá en Bolivia? Sí. Tiene. Sí. Tiene. ¿Ya? Otra empresa, a ver, que conozcan ustedes del extranjero. Pepsi. Starbucks. Starbucks. Esos cafecitos de 70, 80 pesos. KFC. Los KFC. ¿Ya tienen domicilio tributario en Bolivia? Sí. Sí. Ahora, ¿qué hacen estas empresas? Ya existe el impuesto a las utilidades para beneficiarios del exterior. Por ejemplo, si yo genero ingresos aquí en Bolivia y todos mis ingresos los mando al exterior, entonces, ¿el Estado qué hace? Les cobra la parte de los impuestos. ¿Ya? Entonces, para ir viendo esta parte de acá, jóvenes, pues, hay que entrar a la parte, como dice, de donde nace. Ya los impuestos nacen de la ley 2492, que es la parte del Código Tributario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para que nos cobren a nosotros la parte de los impuestos, ¿ya? Se tiene que ver mucho, por ejemplo, en el hecho generador o hecho imponible, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, la verdad, lo que han dado sobre las plataformas digitales, el cobro,
Ya, la verdad yo lo veo algo absurdo. El día de hoy estuve viendo un video en Facebook en el transcurso de mi descanso, que salía una persona que los de la derecha piensa que van a cancelar impuestos y no sé qué, mamá. Ya, la verdad, esta persona a mí se me pareció una persona medio ignorante, porque para hablar de esa parte uno tiene que tener la parte, por lo menos, conocimiento, ya, sobre tributo, conocimiento, ley 2492, ley 843, ya. ¿Saben qué? La verdad, en vez de... O sea, me tuve que reír nomás de escucharla a la mujer, ya que agarró y comenzó a decir que no iban a cancelar impuestos las personas que usaban las plataformas, sino las empresas. Uy, yo a ver, esas empresas tienen domicilios tributarios acá. No. Entonces, uno de los requisitos para que caiga el tributo sobre las empresas, tienen que tener ¿qué? Domicilio tributario. Entonces, si no va a caer sobre las empresas, ¿sobre quién va a caer este impuesto? Sobre las personas. Sobre ustedes que son ¿qué? Consumidores. Exacto. ¿Ya? Entonces, ven cómo vamos viendo un poco de esta parte y vamos despejando algunas dudas que tenemos, ¿no ves? Ya, ahora, ¿qué se considera como base imponible? La base imponible o gravable ya es la unidad de medida, valor o magnitud obtenido de acuerdo a las normas legales respectivas sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Entonces, ¿qué me dice como base imponible? ¿Ya? Es en dónde van a ser y cómo lo voy a aplicar. Por ejemplo, en el IT, ¿cuál es la base imponible? Son todos los ingresos, ya sean cancelados en efectivo o devengados dentro del periodo, ¿ya? Del periodo mensual. El periodo mensual es del 1 al 31, 1 al 30, del 1 al 28, en el caso del mes de febrero, 29. Ya, entonces, yo genero todos esos ingresos percibidos, entonces, ahí nace la base imponible. Entonces, ahí aplico yo la alícuota. Entonces, ahora, ¿cuáles son los métodos de determinación para la base imponible? Ya, sobre una base cierta, tomando en cuenta la documentación, información que permitan conocer en forma directa e indudable los hechos generadores del tributo. Ya, eso es una base cierta. Una base presunta en el mérito de los hechos y circunstancias que por vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación permitan deducir de la existencia o cuantía de la obligación cuando concurra alguna circunstancia regulada, cuando la ley encomiende la determinación del sujeto activo, prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, esta deberá practicarse sobre la base cierta. Ya, entonces, ¿cómo se hace la determinación de una base imponible? Tenemos de dos maneras, sobre la base cierta y la base presunta. Ya, por ejemplo, cuando se hace evasión de impuestos y les cae impuestos nacionales, vamos a suponer un ejemplo, ya, ¿qué ocurre? Por ejemplo, la base cierta es que ustedes muestran toda la documentación, ya, pero esa documentación que hace impuestos nacionales tiene dudas. Entonces, viene impuestos nacionales, está un mes con ustedes y verifican todos los ingresos que ustedes documentan. Porque da el caso que uno al momento de facturar no factura al 100%, ¿ya? La verdad, en la parte de las leyes sí dicen que uno tiene que facturar el 100% de todo. Pero si nos vamos a la vida práctica, jóvenes, las empresas jamás van a facturar el 100%. ¿Por qué? Porque ya hemos ido viendo qué ocurre. Todo lo que ustedes ganan si facturan el 100%, casi en su mayoría se va a ir ¿para quién? Para el Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? O sea, obliga a las empresas a hacer esta parte de acá. ¿Ya? Yo como empresa no voy a facturar el 100%. ¿Ya? Entonces, me dejo pillar con impuestos nacionales.
Entonces, ¿qué hace Impuestos Nacionales? Me fiscaliza, va y se sienta conmigo un mes y va verificando que todos los ingresos que yo tenga vaya siendo documentado. Da el caso que yo, según mis libros anteriores, declaré, vamos a suponer, ingresos de 1.000 bolivianos. Pero justamente en el mes que me cayó la fiscalización y todo, llegaron ingresos a 20.000 bolivianos. Entonces, ¿qué hace Impuestos Nacionales? Oye, ¿y los otros 19.000 dónde te lo has echado? ¿Por qué no los has declarado? Entonces, si este mes vos generaste 19.000, pues yo creo que el anterior mes has generado 19.000, el anterior y el anterior y el anterior. Y comienza. ¿Ya? Entonces, todo eso se ve, jóvenes, en esta parte de acá. Por ejemplo, los métodos de determinación de la base imponible. Uno es la base cierta, tomando en cuenta toda la documentación, y otro es la base presunta. Ya, que la base presunta es, yo supongo que vos generaste estos ingresos, siempre y cuando se haga un estudio. ¿Ya? Tenemos en el artículo 44 la circunstancia de la determinación de la base presunta. 1. La administración tributaria podrá determinar la base imponible usando métodos sobre la base presunta, solo cuando, habiéndose requerido, no posean los datos necesarios para su determinación sobre la base cierta, por no haberlos proporcionado del sujeto pasivo, en especial cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a este último, ya que no se haya inscrito en los registros tributarios correspondientes, que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo conforme al procedimiento determinativo, que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación de desarrollo de las facultades de fiscalización y que no presenten los libros de registro de contabilidad, documentación respaldatoria, ¿ya? O no proporcionen los informes relativos del cumplimiento de las disposiciones normativas. Entonces, ¿qué ocurre en esta parte de acá? ¿Ya? Por ejemplo, si yo omito una factura de venta, ¿ya? Vamos a suponer que yo declare en mi LCB y estoy omitiendo una factura de venta. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo un ilícito tributario. Estoy eliminando una información que le corresponde a la empresa y le corresponde nacional. Entonces, yo tengo que rectificar ese libro y volver a hacer el envío, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué ocurre para aquellas que no han sido, eso en la parte de inscritos en los registros tributarios? ¿Cuáles son los registros tributarios que tienen las empresas? ¿Ya? ¿Y cómo controla Impuestos Nacionales? Son con los libros de compras y ventas. Entonces, ustedes han de haber verificado la parte de la factura. ¿Ya? Al momento de ustedes emitir una factura, esa factura anteriormente, ya el contribuyente ha sacado una autorización, ¿ya?, de Impuestos Nacionales. Entonces, Impuestos Nacionales le dicen, mire usted, tiene para facturar de la factura 1 a la factura 50. Se termina esa de la factura 50, tienen que volver otra vez a hacer la parte de la certificación para la siguiente factura, del 51 al 100. Entonces, da el caso, a ver, que yo del 1 al 50 ya no haya registrado una factura 30 y una 40, ya entonces, ¿qué va a hacer Impuestos Nacionales? ¡Pum! ¿Y dónde está su factura de este tipo? ¿Qué ha hecho? Ya entonces, por errores humanos, puede ser que yo la factura la haya anulado y no la haya declarado. ¿Ya? Punto 1. ¿Ya? Punto 2, puede hacer que yo al momento de subir mi información se haya eliminado. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que proceder a revisar toda mi documentación, jóvenes, antes de subir y hacer la verificación. ¿Qué más tenemos? Ya, entonces, en esta partecita de acá vamos a ver la parte de la alicuota. ¿Qué se determina como alicuota? El artículo 46, ya, de la ley 2492,
¿Cómo determina la alícuota? Es el valor fijo o porcentual establecido por ley que debe aplicarse a la base imponible para la determinación del tributo a pagar. Entonces, ¿qué es la alícuota? Es el porcentaje que se establece por ley a un impuesto dado. Por ejemplo, en el IVA, yo creo que han pasado contabilidad básica. Ya el profesor les ha enseñado que el IVA, la alícuota es el 13%. Ya, pero ahora vamos a hacer un estudio un poco más interno y vamos a ver que el IVA aplica dos tipos de alícuota. Ya se los voy a dar de tarea. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Y con eso terminamos la primera parte. ¿Ya? Bueno, jóvenes. Hasta aquí hemos terminado con lo que pueden hacer la segunda parte. Ya no me gusta hablar mucho. Ya me gusta que los alumnos razonen un poco la parte del estudio que hemos ido haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en esta partecita de acá, joven? Por ejemplo, vamos a ir viendo. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir cuánto es la alícuota del IVA? 13%. 3%. ¿Cuánto? 13%. 13%. 13%. ¿Ya? Y si yo le digo que es el 14,94. No es. ¿No es ese? Ese era antes que lo apliquen el 13%. Usted nos lo enseñó en contabilidad básica que yo pasé con usted. Y eso que era más antes todavía. Era un poco más antes, que era 16 puntos y algo. Antes que usted nos contó la vez en contabilidad básica, la primera vez que yo pasé. Vaya suerte no tener cortea hoy. A ver, por ejemplo, da el caso que el IVA maneja dos tasas. Una es la tasa nominal, que es la que ustedes conocen, que es el 13%, que es la que ustedes aplican en su libro IVA. ¿Ya? Entonces la tasa nominal es el 13% que ustedes conocen, ya que todo el mundo conoce, el 13%. Y la otra es la tasa efectiva, que es el 14,94 y fracción. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo quiero sacar un producto para vender, ¿ya? Entonces, tengo que tener conocimiento de la parte tributaria, tengo que ver cómo le voy a robar al consumidor, cómo voy a robarle al Estado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve en esta parte de acá? Por ejemplo, casi la mayoría les enseña la parte que dice la ley, ¿no? Pero en la vida laboral, jóvenes, ya es otra ley. Ustedes quieren hacer las cosas correctas, ¿y qué va a hacer el dueño o el empresario? Le va a decir, no, hijo, así no es. Porque ¿qué hace, por ejemplo, el empresario? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuidan su bolsillo o no lo cuidan su bolsillo? Claro. Obvio. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que yo los contrate y ustedes me digan, no, ¿sabe qué, jefe? Usted tiene que pagar 50,000 en impuestos. Yo, uy, 50,000 de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué se va a ir tanto? Ya no, que estamos haciendo las cosas correctas y esto. No, el empresario jamás va a querer pagar ese monto. Entonces el empresario le va a decir lo siguiente a ustedes: a ver, yo quiero que me reduzcan ese impuesto, pero en base a leyes. ¿Cómo puedo reducir? Que Impuestos Nacionales, al momento de fiscalizarme, vea que todo está correcto, hace sus pilchis y se vaya. Pero si yo hago las cosas mal, ya reduzco así, comienzo a ocultar documentación, ya eso es un delito tributario. Ya eso es penado por ley, ruedan cabeza, sacan multa a la empresa. Y las multas, jóvenes, por impuesto, por ejemplo, si ustedes deben
2.000 bolivianos. Más adelante lo vamos a ir viendo cómo trabaja impuestos nacionales, ¿ya? Cómo es su sistema de recaudación de ellos. Si ustedes deben 2.000, ya hoy día, pum, debe los 2.000. 0 horas y 1 minuto ya te comienza a cobrar 2.001, 2.002, y así como van pasando los días, Impuestos Nacionales te va actualizando toda tu deuda tributaria. Cuestión que vos vas aquí a 2, 3 meses a querer pagar, debía 2.000, vas a deber 4.000. Ya, entonces, ¿Tanto? Es lo mismo que con las facturas. Por eso es lo que casi la mayoría de los... Exactamente. Por ejemplo, Impuestos Nacionales, cualquier error que ustedes hagan, les cobra. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes han hecho algún error, vamos a suponer que estén trabajando y hayan cancelado impuestos de más al Estado, ¿ya? Y ustedes, yo no, y ya ustedes lo hayan cancelado y quieran ustedes la devolución de eso, es preferible, jóvenes, que lo dejen ahí nomás, ¿ya? No se vayan a chocar contra un iceberg, porque ¿qué va a hacer Impuestos Nacionales? Les va a pedir a ustedes toda su documentación. Toda su información. Toda la información, documentación física y tanto digital. Entonces yo ahí, pum, uy, y yo sé que las cosas las estoy haciendo doble. No me conviene, ¿no? Prefiero callarme. Prefiere callarse y dejarlo ahí nomás las cosas hasta cuando se den cuenta ellos. Cuando ustedes cancelan de más impuestos nacionales, ¿qué es lo único que les interesa? Recaudar. Ya, para eso son como parásitos ellos. Lo ven ustedes que están bien gorditos y poco y le brincan y están ahí chupi. ¿Ya? Lamentablemente ese es su deber. Ya, para eso fue creado. ¿Ya? Para escuchar al contribuyente y cobrarle todos los días y cada rato. Hombre, la mayoría yo creo que tengan hijos con las mujeres, ¿ya? ¿Qué hacen? Se demandan y se van directo para la pensión, ¿eh? Entonces ya automáticamente ustedes, ¿qué hacen ahí? Miren, mes a mes tienen que ir aportando su platita. ¿Y eso por qué? Por irresponsabilidad también de ustedes. A lo peor a veces no pagan y eso se acumula, ¿no? Se acumula. Lo mismo ocurre con Impuestos Nacionales. Ustedes no pagan, se acumula. ¿Qué hace Impuestos Nacionales? Cuando ustedes ven que no van a poder pagar, ven que no tienen plata, comienza a que este bien para mí, comienza a embargar. A embargar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿tienen ustedes conocimiento de Aerosur? ¿Por qué cerró Aerosur? Que debía impuestos. No pagaba impuestos. ¿Ya? Ahora, miren cómo es esta parte. ¿Ya? Da el caso que Aerosur quiso la administración tributaria. Por ejemplo, hay una parte que es la prescripción tributaria, ya que antes solamente eran 4 años. Ya como una prescripción, o sea, Impuestos Nacionales puede recaudar toda tu información. Por ejemplo, estamos en el 2021, ¿no ves? Puede recaudar tu información de 4 años atrás. 2021, 20, 19, 18 y 17, hasta el 2017. ¿Ya? Todo lo que piden en esas 4 gestiones, ya si haya sido malas declaraciones, facturas, te comienza a sacar para que vos pagues impuestos. ¿Ya? Entonces, bueno, ya uno, como ha habido a veces mal manejo y todo, hace. Pero la prescripción tributaria la subieron a 10 años. Entonces, esta empresa manejaba millones. Entonces, sí o sí va a haber fallas. Cuando no hay un control exhaustivo, jóvenes, siempre hay fallas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió?
Mierda, le comenzaron pues a indagar toda la parte de lo que vienen a hacer Aerosur. Y, por ejemplo, un claro ejemplo. Hice la declaración jurada del año 2012. ¿Ya? Metí una factura que no le corresponde. Te apropiaste de un crédito fiscal que no te corresponde. ¿Ya? Entonces, sacan esa factura, la anulan y te hacen un recálculo. De la gestión 2012 a la 2021, ¿cuánto aumenta el impuesto? O sea, aparte de cobrarte un impuesto, te cobran un mantenimiento y te cobran aparte la parte de los intereses. Porque se manejan intereses en la parte tributaria, se maneja el 4, el 8 y el 10%. Entonces aquí es Aerosur, quiso el dueño. Prefirió, ¿saben qué? Jódanse y me voy. Agarró su pinche y ¿qué? Se fue, ahí están sus aviones pudriéndose. Lo declaró en quiebra. Lo declaró en quiebra y se fue. ¿Pero por qué lo declaró en quiebra? Por la parte impositiva. ¿Por qué? Porque yo como empresario voy a ver que me van a sacar semejante multota. Yo no la voy a pagar. Claro. ¿Ya? Entonces ellos recurrieron, fueron con toda la documentación y el Estado estuvo, como se dice, muy estricto en esa parte, no les perdonó ni un peso. ¿Y qué hizo esta empresa? Tuvo que cerrarla e irse. ¿Ya? Entonces lo mismo ocurre con las empresas en sociedades, con los otros tipos de empresas que nosotros tenemos y vemos. Entonces, ¿qué hace la administración tributaria? Puta, todos los días hace cruce de información. Yo a vos te di 50 facturas, entonces verifica ella que las 50 facturas hayan sido emitidas en 50 tipos. Aquí la pillé tu factura, aquí la pillé, aquí la pillé. Por ejemplo, ustedes como contribuyentes tienen que tener mucho cuidado al momento de ir a abrir su NIC. Por ejemplo, Impuesto Nacional, hay personas que no están capacitadas y le emiten su número de NIC. Por ejemplo, yo tengo un cliente ahorita que en su momento, cuando fue y abrió su número de NIC, por ejemplo, él es mecánico. ¿Ya? Le sacaron el NIC como mecánico, una sola actividad. ¿Y cuáles son las únicas facturas que te sirven a vos como mecánico? Solamente son de repuesto y nada más. Entonces, en ningún momento Impuestos Nacionales le dijo, mire, ¿sabe qué usted, señor? Usted puede ampliar sus actividades comerciales y puede apropiarse de algunos créditos fiscales, de algunas facturas. Entonces, ampliar más. Entonces, ¿qué es lo que hacía este tipo? Puta, le salía su multa y a cancelar, le salía su multa y a cancelar. Bueno, fue hasta que cayó en mis manos y ya yo les tuve que explicar y tuve que hacer la expansión de la actividad económica. Ahorita está con 5 actividades económicas, entonces de las 5 se consigue después factura. ¿Ya? ¿Se puede hacer eso? Sí, está en la ley. Claro, está en la ley, jóvenes. Yo puedo ampliar la parte de mis actividades económicas. Por ejemplo, ¿será que ustedes pueden tener un solo novio, una sola novia? Obvio que tenemos. Te pregunto, ¿pueden tenerlo? La compañera. ¿No ¿Ha hecho un chiste, profesor? Le ha gustado le la pregunto, compañera. ¿Pueden tener una sola novia o un solo novio? Se puede, pero no se debe. No. Todo se puede en esta vida. Todo se puede en esta vida, jóvenes. Ustedes pueden tener la novia que ustedes quieran. Pueden tener los novios que ustedes quieran. Ay, pero pues. siempre y cuando no se haga ver. pillar, ¿no? Entonces, en la parte tributaria, jóvenes, siempre y cuando no se hagan ver y pillar. Entonces, ¿qué ocurre en la parte tributaria? Ya, ustedes ejercen un solo comercio. No van a ejercer un solo comercio. No van a ejercer una sola actividad económica. Yo puedo expandir hasta 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi empresa no puede dedicarse a una sola cosa. ¿Será que ustedes pueden dedicarse solamente a estudiar? No. Hay algunos que quieren ser padres de familia, ya son madres de familia, son amas de casa. Son como unas Bartolinas. Ya luchan contra el mundo. Son una mujer maravilla. Lo mismo ocurre con los varones. ¿Ya? Entonces,
Por ejemplo, toda esa parte de lo que se ve en la parte tributaria, uno para entender la parte de los tributos tiene que ir leyendo, a ver, ¿qué ocurre como hecho generador? ¿Qué ocurre con mi domicilio tributario? Si yo tengo un domicilio tributario dentro del territorio nacional, sí, estoy obligado a cancelar impuestos, voy a ejercer el comercio. Pero estas empresas digitales, jóvenes, ¿será que tienen domicilio tributario en Bolivia? No, no, ¿eh? Entonces, ¿por qué van a recaer impuestos? ¿Por qué no los van a chantar el impuesto a nosotros? A ustedes como consumidores masivos, compradores compulsivos, especialmente las mujeres, son fuentes de ingresos. Gracias a las mujeres tenemos mercado. ¿Ya? Dios no les dio conformidad a ustedes, imagínense nosotros los hombres. No son nada sin las mujeres, ni ¿Ya? no todas. Es cierto, Lisa. ¿Ya? Entonces, vamos viendo por esta parte tributaria, por ejemplo, el hecho generador es en qué momento se genera la parte impositiva, cuándo nace la obligación tributaria del contribuyente. Por ejemplo, de mucho se habla hoy en día en Bolivia, por ejemplo, de los cocaleros. No queremos que los cocaleros paguen impuestos, pero los cocaleros están clasificados como agricultores. Y ante la ley, no es un acto de comercio el agricultor, según el Código de Comercio. Entonces, ¿qué quieren pagar? Entonces, como pueden ver, es hecha la ley, hecha la trampa. Por ejemplo, si ustedes van y verifican, hay consumo masivo de coca en toda Bolivia. Sí, hasta Maite Bolea. Ay. Profe, o sea que lo que venden coca no pagan impuestos, ¿o qué? Los jóvenes al Estado no contribuyen, lo que se contribuye es a su sindicato. Con razón. Haremos vende coca entonces, pues. Con razón, en todos los lados están vendiendo coca ya. Miren, para que ustedes vean, a ver. Hay muchos consumidores. Esto es un vicio, ¿no? Hay muchos Pero consumidores. Y es un vicio. Lo consumen, especialmente los albañiles. A ver, ¿por qué no cobrar un impuesto, aunque sea mínimo, sobre este consumo de coca masiva? Porque es coca masiva. ¿Ya? Pero ¿por qué cobrar a un estudiante por usar plataformas digitales para su estudio o conocimiento? Y al vicio no le quieren cobrar. Ese es injusto. ¿Ya? Por ejemplo, los burdeles tributan. A ver, imagínense, a ver, yo llegando con mi facturita de casa de Café Show, pagando impuestos nacionales. Puta, lo veo algo absurdo, ¿no? Pero están en la obligación. Sí, es un acto de comercio, sí, pero aquí no le va a dar vergüenza de que declarar facturas por Café Show. Puede hacer un gasto de viaje, según contablemente. El gerente se fue de viaje, está dentro de sus gastos, se puede hacer deducible. ¿Está estipulante la ley? Sí. Ha ido por negocios, le dice uno. Ha ido a cerrar negocio para la empresa. ¿Ya? Imagínense llegando a su mujer, uy, ¿y esto de dónde? No se ha ido a cerrar negocio. Hay plata. ¿Ya? Todo sea por la empresa. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en esta parte de acá, jóvenes, como la anterior parte, hemos visto la parte, por ejemplo, los tributos en Bolivia se clasifican en 4. Impuestos, tasa, patente y contribuciones especiales. El día de hoy hemos visto la parte del hecho generador, la parte de la alicuota y la parte del domicilio tributario. ¿Ya? Ahora, toda persona contribuyente que va a ejercer el comercio, o sea, el sujeto pasivo, está obligado a tener un número de NIC.
que es el número de identificación tributaria, en la cual ahí los clasifican ustedes de acuerdo a la actividad que ustedes van a ejercer, ya le otorgan su número de NIT, los clasifican si van a ser dentro del régimen general o, caso contrario, dentro del régimen simplificado. No sé si han de haber visto, si han ido a alguna venta por ahí, han visto unos cartoncitos de impuestos nacionales color amarillo. Yo tengo. Eso no emiten factura. Ya, eso no emiten factura, eso están dentro del régimen simplificado. Sí. ¿Ya? Los cartoncitos azul son de dentro del régimen general. Dice régimen general, régimen simplificado. Ya, entonces ustedes al momento de nacer lo mismo. ¿Qué es lo primero que hacen al momento de nacer ustedes? Llorar porque han llegado a esta vida. La primera mentira que escuchan de todo es que ustedes son bonitos. ¡Ay, qué bebé más bonito! ¡Qué mal! Entonces, por ejemplo, ustedes nacen y automáticamente están registrados en la base de datos del Estado boliviano. Entonces ya si van creciendo, se les hace el trámite ¿para qué? Para lo que vienen a hacer, para que accedan a la parte de la cédula de identidad. Lo mismo ocurre con las empresas. Tiene que tener toda empresa número de identificación tributaria. Si ustedes no tienen ese documento, le van a cobrar impuestos. Le van a cobrar lo que vienen a hacer una multa, ¿ya? Por no tener su número de NIC y ejercer una actividad económica, ¿ya? Bueno, creo que ya se me acabó mi hora, ya jóvenes. La verdad, muy corto el tiempo.